Buenas tardes, hermanos. Feliz día del Señor. Le voy a invitar que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, del verso 9 al 11. Continuando con esta serie de predicación que la semana pasada damos inicio y vamos a estar meditando por un buen tiempo. Marcos capítulo 1, el verso 9 al 11. Dice así la santa palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Le voy a pedir que, oremos al Señor por la iluminación de su palabra, la inspiración, por la inspiración de su palabra para que haga vida en nuestros corazones y que Él aplique esta verdad maravillosa en nuestros corazones. Oremos al Señor. Dios eterno, cuántas gracias, Señor, tenemos que darte, Señor, porque tú nos das pan del cielo. Nosotros, Señor, siendo malos, faltos, pecadores, vemos tu gracia, Señor, no dándonos piedras, no dándonos serpientes para alimentarnos, sino nos da, Señor, pan vivo, para alimentar, Señor, nuestra alma, para alimentar, Señor, nuestra vida. Rogamos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo. Señor, ruego que tu gracia bendita haga que tu palabra haga vida en nuestros corazones. Aliméntanos, Señor. Danos pan del cielo. Te necesito, Señor, en mi debilidad, Señor, en mi flaqueza, en mi tardía para hablar, Señor. Ruego, Señor, tu gracia, capacitándome para poder hablar, Señor, de tu palabra, transar tu palabra con verdad. Oramos, Señor, y que solamente tú y tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como nuestro pastor la semana pasada hacía un resumen del Evangelio de Marco, cómo tenía esta narración literaria, podríamos decir que Marcos se caracteriza por ir directo al grano, como se puede decir. Todo lo que a lo mejor los otros evangelios dan más detalle, Juan Marcos, en la inspiración de su Espíritu Santo, él va directo ahí al grano, sin rodeo y de manera resumida y rápidamente, como comentaba nuestro pastor, que una de las palabras que más se repite en el Evangelio San Marcos es inmediatamente y enseguida y luego y va directamente al hecho. Pero en la misma palabra del Señor, los otros evangelios van complementando y van, podríamos decir, añadiendo lo que el Evangelio según San Marcos quería transmitir. Y bueno, el pastor comentaba también la semana pasada, y quiero en esto introducir al texto, ya que, en el Antiguo Testamento, los judíos, ellos, para poder hablar del bautismo, los judíos tenían un ritual
que se llamaba bautismo proselitista. Bautismo proselitista. Que estaba restringido este bautismo proselitista solamente para aquellos gentiles que querían incorporarse o ingresar al judaísmo. Ya que en la categoría del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, los gentiles eran extraños. Estaban fuera de la comunidad del Pacto de Israel. Y eran considerados los gentiles, el pueblo gentil, los que no eran de la nación, como personas inmundas, impuros, contaminados por el hecho de ser del pueblo gentil. Y acontecía de que si un gentil quería convertirse o pasar a la fe, al judaísmo, tenía que pasar por ciertos procedimientos en los cuales uno de estos era el bautismo proselitista, y además tenía que pasar por otros rituales que eran de limpieza con el fin de poder ser miembro de la comunidad del Pacto de Israel. Este es el bautismo que se practicaba en el tiempo de Juan. Entonces, bueno, ahora, como vemos en el pasaje, y nuestro pastor predicaba la semana pasada, de repente aparece Juan el Bautista, un hombre con una dieta muy particular, vestido de una manera muy característica, pero ahora con un mensaje muy potente, y en vez de solamente llamar a estos gentiles al arrepentimiento, a este acto de limpieza, él hace lo impensable. Él ahora empieza a llamar a todos, incluyendo también a la nación de Israel, a este mensaje que él anunciaba de arrepentimiento y que vuélvanse de sus pecados a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para todos, sin distinción, tanto judíos como gentiles, el llamado era universal. Todos tienen que arrepentirse, volverse al Señor de sus pecados a través de este ritual, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto, por supuesto, ofendió mucho a los fariseos de aquella época. Los ofendió mucho a los líderes religiosos, porque estaba llamando a todo el pueblo y los confrontaba en su predicación. Entonces, en este contexto, dice la palabra del Señor, y mire, y muy brevemente, Juan dice en el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret. De Nazaret. Como ya sabemos, Nazaret de Galilea, estaba en la parte norte del país. Y esta ciudad estaba muy cerca del pueblo gentil, que de alguna, como decía en un principio, el pueblo de Israel despreciaba. Y por esto que esta ciudad era muy menospreciada por el pueblo de Israel. A lo largo de la Escritura vemos muchos pasajes que muestran este estigma, podríamos decir, social que tenían sobre esta ciudad. Recordemos el desdén que en San Juan capítulo 7, versículo 52, cuando algunos miembros del Sanedrín trataron a Jesús y le respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú, de alguna manera, esta pregunta media con un sentido despreciativo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Este estigma que la ciudad tenía sobre el pueblo. Pero si esto no fuera suficiente, además, bueno, Jesús pasó su juventud en Nazaret, en este pueblo que
era insignificante, que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. De hecho, sus habitantes no eran bien considerados entre los propios galileos. ¿Se acuerdan? Ese pasaje de Lucas, de Juan, capítulo 1, versículo 46, cuando van donde Natanael y le dice: Natanael, hemos hallado al Cristo, al Mesías, al que habla del Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue la respuesta? De Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Este estigma que tenía todo el pueblo. Entonces, de esta ciudad fue donde Jesús vivió, donde pasó su adolescencia, su juventud. Es más, en Lucas capítulo 2, el versículo 51 y 52, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre y guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Quizás la Escritura no nos habla de la adolescencia, de la juventud del Señor, pero sí nos dice que estuvo en esta ciudad de Nazaret y que durante su adolescencia, su juventud, Él crecía en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. En esta pequeña ciudad marginada de Nazaret. No sé, antes, cuando se hacía el currículum, no sé si hoy en día existe ese estigma, pero si uno ponía que era de cierta, por ejemplo, la legua de emergencia, y lo ponía en el currículum, esto era un presente difícil para poder encontrar un buen trabajo. Hoy en día no sé si ocurre mucho eso, pero antes yo me acuerdo que era así y uno tenía que cambiar un poco la dirección o la comuna para poder conseguir trabajo. Pero este estigma estaba en los tiempos de Jesús. ¿Y qué podemos ahora aplicar con esto? Que Jesús venga de un lugar y su crianza, su vida, su juventud, su adolescencia hubiese sido en esta ciudad que era tan marginada. Podemos ver la humildad del siervo Jesús. Su identificación con los pobres y marginados. Y anunciando también al mismo tiempo que el mensaje de salvación es para todos los hombres sin importar su origen y su condición social. Pobres, ricos, de cualquier condición, en el Evangelio encuentran reconciliación con Dios. No importa el estigma social, no importa lo pobre, lo rico que tú seas, Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces hay salvación para los pobres. Hay salvación para los pobres y hay también salvación para los ricos. Y bueno, continuando con el texto, como decía, Juan va directo al grano. Él dice que vino Jesús de Nazaret de Galilea, y muy resumido, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Como decía, al grano. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marco aquí resume muy breve lo que pasó en el bautismo de Jesús, pero como decía, hay otros detalles que me gustaría que vamos meditando con otros evangelios para ir echándole más, como dice, cosas a la carbonada que muestran mejor lo que pasó acá en el río Jordán. Mateos capítulo 3 y versículo 14 y 15, y en Juan capítulo 1 versículo 29 y 30. Vamos a meditar en estos dos pasajes. Primero en Juan capítulo 1,
el verso 29 y 30, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí Juan está haciendo una declaración en Cristo Jesús, cuando lo ve venir y se acerca, y está anunciando el cumplimiento de todas aquellas promesas que desde el Antiguo Testamento, pasando desde Génesis, cuando Adán y Eva tuvieron que, el Señor sacrificó para poder vestirlos a ellos, pasando por la Pascua, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y cada familia tuvo que sacrificar un animal, pintar los linteles de sus puertas, de sus ventanas, y el ángel pasó por la noche y donde no hubo sacrificio, hubo la muerte del primogénito. Pasando por todas las ofrendas, por todos los ritos, por todas las fiestas, por todas las ceremonias que se realizaban en el Antiguo Testamento, señalando al Cordero de Dios. Como lo hemos visto ahora en Éxodo y en Levítico, también los sacrificios que tenían que presentar cada familia llevando una ofrenda al sacerdote para presentar por sus pecados. Juan hace inmediatamente, muestra toda la historia redentora, cómo se va manifestando, anunciando ahora: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cumplimiento de todos esos sacrificios, de todas esas ofrendas, ahí, en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo. Todo apuntaba al Cordero de Dios siendo el sacrificio. Pero no solamente, bueno, nuestro pastor comentaba ahora en el estudio, no solamente como el sacrificio, sino que también como el sacerdote. En Hebreos, el capítulo 7, el verso 26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no teniendo necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, Cristo era el sacerdote y Cristo además era la ofrenda por el pecado de los hombres. Ahora, el Cordero de Dios, Juan dice que quita el pecado del mundo. Pero Mateo, capítulo 3, el verso 14-15, dice la palabra del Señor: mas Juan se le oponía. Aquí da otro detalle, que Juan le estaba resistiendo, se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero ¿qué le responde Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo, como decía, se le oponía, pero Jesús le responde que era necesario para que cumplamos toda justicia. Y aquí dos preguntas que me gustaría poder desarrollar. ¿Por qué Jesús tenía que ser bautizado en un bautismo de arrepentimiento? ¿Había pecado en Jesús? Ciertamente no. No había pecado en Jesús. Y la Escritura esto lo aclara. Y quiero leer acá 3 pasajes para
mostrar que en Él no había pecado, en Él no había contaminación. Hebreos 4, el versículo 15, dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Él no había pecado. En Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado y no hubo engaño en su boca. Ni pensamiento de maldad, ni pecado en su corazón había en la persona de Jesús. Y por último, Primera de Juan 3, el verso 5 dice: y sabéis que se le apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Claramente, la Escritura dice que en Jesucristo no había pecado. Él es el Santo Hijo de Dios, que nació por el poder de su Espíritu Santo, tomando nuestra naturaleza, pero sin pecado. Dicho esto, la otra pregunta: entonces, ¿por qué y para qué Jesús tenía que ser bautizado? Dice Juan que era necesario su bautismo para que se cumpla toda justicia. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver la imagen de un rey que se humilla y que se identifica con su pueblo. Un rey que en el bautismo Jesús se identifica con su pueblo. Él se somete como representante de su pueblo en una obediencia perfecta. Voy a hacer muchas referencias al pastor que durante la semana él guió nuestros corazones, pero él hablaba durante la semana en esta obediencia de manera activa y de la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la obediencia activa de Cristo? Fue cumplir y guardar perfectamente la ley de Dios a lo largo de toda su vida. ¿Cuál fue la obediencia pasiva de Jesús? Fue esta sumisión voluntaria que Él tuvo como hijo en obediencia a su Padre, de poder tomar el lugar de los pecadores que habían quebrantado la ley de Dios. Él obedeció perfectamente en esta obediencia activa y pasiva. Ya que, mis amados hermanos, en la redención que es lograda por Cristo, no solamente se limita a su sacrificio y la muerte en la cruz, que es algo glorioso, es algo bendito. Porque, ¿qué hubiese pensado si en la obra de redención, el decreto eterno de Dios, hubiese sido enviar a Jesucristo solamente la última semana para poder morir por los pecados de los hombres? Y Jesús solamente no hubiera nacido, hubiera venido la última semana solamente a morir en la cruz del Calvario. Hubiera venido la última semana, hubiera estado en la Pascua, el Viernes Santo, su juicio, su crucifixión, su muerte y su resurrección. ¿Qué hubiera pasado si solamente el decreto hubiera sido este hecho? Y Jesús, el decreto eterno, muere solamente por los pecados de tu pueblo. La pregunta es, ¿esto hubiese sido suficiente para declarar a su pueblo justo? Si Jesús solamente hubiera pagado por nuestros pecados, ¿hubiese eso sido suficiente para declarar a su pueblo justo? La respuesta es no. R.C. Sproul comenta: si todo lo que Jesús hizo fue morir por tus pecados, eso eliminaría nuestra culpa. Y eso nos dejaría delante al Señor sin pecado, delante de los ojos de Dios. Pero no seríamos declarados justos.
seríamos inocentes, pero no justos. Porque no hemos hecho nada para poder obedecer la ley de Dios, que eso es lo que requiere y demanda la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él no solamente tuvo que morir por nuestros pecados, pagar el precio por nuestros pecados, sino que Él tuvo que vivir su vida por nuestra justicia como nuestro representante. Y bendito sea el Señor porque Él oró. Él obedeció cuando nosotros no obedecimos. ¿Lo crees esto, hermano? Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y recordemos el pacto con Moisés, que se le da al pueblo por medio de Moisés. Todo aquel que cumple la ley recibe la bendición. Pero aquellos que desobedecen la ley reciben la maldición. Ahora, ¿qué hace Jesús? Mi pecado es llevado y puesto sobre Él en la cruz y podemos ser perdonados, pero además Él obedece la ley a la perfección y recibe la bendición y no la maldición, para que nuestra redención sea una obra completa. Su justicia se nos imputa, justicia que Él no tendría si no viviera una vida perfecta en obediencia a su Padre. Y de esta manera su pueblo pueda ser declarado justo, perdonado delante de los ojos del Señor. Hermano, nosotros, su pueblo, por medio de Jesucristo, nos ve como que si usted nunca hubiese pecado, como que si en su pensamiento nunca hubiese un mal testimonio contra su prójimo. Así lo ve el Señor delante de Dios su Padre. Entonces, de esta manera, la vida de Cristo en obediencia perfecta es tan necesaria para nuestra salvación como su expiación perfecta en la cruz, porque está esta doble imputación que Sproul comenta. Mi pecado en Él y su justicia en mí. Este glorioso intercambio. Isaías 53. El verso 5, 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, nuestra, cargado en Jesús. Y por sus llagas, ahora, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta doble imputación. Mi pecado en él, su justicia en mí. Y él se identifica completamente con su pueblo, poniéndose en la fila de los pecadores como uno más. Me imagino ahí, por un momento quizás, pongámonos ahí a la orilla del Jordán, y hay una larga fila para ser bautizados, y están ahí todos esperando que Juan bautice, y Jesús no se adelanta, sino que se pone en la última, en el último cupo de la fila, como un pecador más. Ahí estaban los que habían faltado a la ley de Dios, que habían faltado a los mandamientos, que estaban escuchando la predicación de Juan, que se arrepientan y que se vuelvan de sus pecados a Dios, y allí llega Jesús y se pone en la fila de los pecadores, identificándose con su pueblo. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos aplicar? Por ejemplo, en esa fila el llamado era el arrepentimiento a los que habían transgredido la ley de Dios. Y había uno que había faltado el 8º mandamiento, no robarás. Y Jesús se pone en la fila como uno de ellos. ¿Qué podemos aplicar? Hay gracia, hay salvación para los ladrones. Si en la fila había uno que había faltado el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y ahí estaba
Jesús como uno de ellos significa que hay misericordia, hay salvación para los hijos desobedientes que no honran a sus padres. Jesús se está identificando como uno de ellos. Hay gracia, hay misericordia, hay perdón para aquellos que han faltado la ley de Dios. Y Él desciende en el bautismo hasta la vergüenza más profunda para poder alcanzar al pecador que está más perdido, sumergido en sus delitos y en pecado. Así que el bautismo no solamente es un rito como muchos lo ven, sino que es este rey siervo que se está identificando con su pueblo, viviendo la vida de su pueblo para poder entregar completa justicia. Luego, Marcos dice, después de ser bautizado en el Jordán, dice que, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y dice que vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice que cuando subía del agua vio abrirse los cielos. En algunas otras traducciones dice que los cielos se rasgaron. Lo mismo que en la crucifixión, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Cristo con su sangre, con su vida, con su sacrificio, Él ganó que los cielos se abrieran para los que creen en Él puedan llegar a la misma presencia de Dios. Él con su vida abrió los cielos, estos cielos que estaban cerrados. Isaías clama y dice, rásguense los cielos. Cristo, Él abre los cielos para que los hombres que estaban imposibilitados de poder llegar a la presencia de Dios, por Cristo mismo, que es la belleza, que es la gloria del cielo, podamos tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y dice que de luego viene y que ve y un testimonio, como decía el pastor, el testimonio del ungimiento de nuestro Señor Jesucristo frente a todos los hombres. Y dice que ve al Espíritu como una paloma que descendía sobre él y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué testimonio está dando aquí Marcos, que intencionalmente, inspirado por el Espíritu Santo, entrega, como nuestro pastor comentaba, ¿cómo empezaba Marcos? Principio del Evangelio de la creación. Y hacía esta referencia a Génesis 1, cuando decía, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este es el principio de la redención del Evangelio de gracia que viene a los hombres, de esta buena nueva, de esta buena noticia. Dando a entender que así como la creación es una obra trinitaria, la redención también es una obra trinitaria. En el principio, el Padre ordena, el Hijo ejecuta por el poder de su palabra, y en Génesis capítulo 2, en Génesis 1, disculpe, el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una traducción original dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. Como decía, la creación es una obra trinitaria, la redención también es una obra trinitaria. El Padre decreta, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica esta verdad en nuestros corazones. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Por eso la salvación es una obra del Dios Trino.
Cristo es ungido y capacitado por el Espíritu Santo para poder cumplir perfectamente la voluntad del Padre, tomando nuestra naturaleza, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En el poder del Espíritu Santo, Cristo cumple su ministerio en dependencia de Él. Por eso constantemente Él iba a orar, clamaba a Dios, pidiendo ayuda, guiando a dirección, porque todo su ministerio Él lo cumplió en dependencia de su Espíritu Santo. Y podemos ahora escuchar la voz gozosa del Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí me gustaría meditar en esta palabra en dos cosas. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en dos cosas. Primero, la seidad de Dios. Que la eternidad, la Trinidad desde toda la eternidad, la Trinidad desde toda la eternidad ha tenido una comunión perfecta, estando completamente plena y satisfecha en sí misma, no teniendo necesidad de nada y de nadie, teniendo una perfecta armonía en la Trinidad, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo con el Hijo y el Padre en una comunión perfecta desde toda la eternidad. Se deleita en sí misma, se goza en sí misma la Trinidad. Y no teniendo necesidad de nada ni nadie, se manifiesta su gloria para con nosotros, no siendo digno. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo otro, el decreto eterno de redención, que es un decreto de amor. Y estas palabras, mi Hijo amado, como decía en la lectura antifonal, si usted se da cuenta, cuando Abraham se refiere a Isaac, le dice, cada vez que se refiere, mi hijo amado, mi único hijo, mi hijo amado. Y esta es una expresión de amor plena de la Trinidad, que nosotros como su pueblo, al estar unidos a Cristo, también podemos escuchar. Nosotros somos el pueblo amado de Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, Dios te ama. Dios te ama por medio de Jesucristo. Entonces, en el bautismo que Jesús, y escuchamos esta aprobación del Padre, está apuntando y dando inicio su camino sin vuelta atrás hacia la cruz. Hacia la cruz. Donde vimos la historia, vemos el clímax de esta historia de redención, donde el rey de la gloria, pagando con su vida el precio de la redención de su pueblo, tomando nuestro lugar, como decía, en este glorioso intercambio, que Él tomó nuestro lugar. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Nuestro hermano Percy comentaba en la lectura antifonal que Dios le pide a Isaac a Abraham y lo lleva y va al monte y de repente Isaac pregunta, Padre, está la leña, Padre, está todo para el sacrificio. ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá. Dice que coloca ahí a Isaac, levanta el altar y Abraham levanta su cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Y qué pasó? Una voz: detén tu mano. Detén tu mano. Pero en la cruz del Calvario no hubo una voz del cielo que dijera, detén tu mano. En la cruz del Calvario no hubo una voz del Padre, detén tu mano.
Isaías 53 dice que Él fue molido, aplastado, machacado, cual trigo molido, cual uva para que dé uva aplastada, exprimida. Él en la cruz fue aplastado por la justa ira de Dios por nuestras rebeliones. No una, dos del cielo, detén tu mano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Fue allí en la cruz, como dice el Salmo 85, donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se besaron. Por eso el bautismo apunta a su inicio hacia la cruz, donde Él pagaría el precio por nuestros pecados en este glorioso intercambio, tomando nuestro lugar. Ahí debería estar usted, ahí debería estar yo, ahí deberíamos estar todos nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestro pastor también durante la semana compartía, y con esto quiero finalizar, este pensamiento de John Flavel. Señor, la condena fue tuya para que la justificación sea mía. La agonía fue tuya para que la victoria sea mía. El dolor fue tuyo y el gozo es mío. Las heridas de los azotes eran tuyos y el bálsamo curativo que brotaba de ellos es mío. El vinagre y la hiel fueron tuyos para que tu dulzura sea mía. La maldición fue tuya para que la bendición sea la mía. La corona de espinas fue tuya para que la corona de la gloria sea mía. Bendito sea el nombre del Señor. La muerte fue tuya, pero compró mi vida. Has pagado el precio para que pueda disfrutar de tu herencia. Y esa herencia eres tú. Esa herencia es nuestro Señor. Él es el gozo del cielo. Él es la vida eterna. Por eso el llamado es para poder creer en nuestro Jesucristo como nuestro único y real sustituto. A poder, hijo del pacto, a dejar quizás a alguien que ha llegado por primera vez y no entiende, no conoce el evangelio, que se encuentra en esta condición de pecado, dejar tus armas de rebelión contra el gran rey y venir a Él en arrepentimiento y fe, porque este rey tomó tu lugar. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Por más que te esfuerces, por más obras que hagas, nunca vas a poder completar la medida de las demandas de la justicia de Dios. Pero Cristo, Él las pagó completamente. Cree en el Evangelio, cree en Jesucristo como tu único sustituto. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Por eso, mis amados hermanos, vengamos a Jesucristo. Él es nuestra identidad y Él es nuestra justicia. Oremos al Señor, Él bendiga su palabra en nuestros corazones.